Bienvenidos a la lección del capítulo 2, sección 6. Dar relaciones geométricas. En este problema aquí podemos notar que, como aquí, que tenemos ya una prueba que prácticamente está. Hay diferentes tipos de pruebas que uno puede hacer. Una de ellas es la de las dos columnas, que es la más común, pero también está la prueba del diagrama de flujo, que no es una de mis favoritas. Honestamente, no me gustan mucho, pero necesitamos cubrirla porque puede que exista en el examen. Aquí lo que tenemos es que AC es igual a la suma de AB más AD. Y tenemos que comprobar que AB y BC son iguales. Es muy similar a la que ya acabamos de hacer. Aquí me dan los enunciados y en las rayitas de aquí de abajo es para poner las razones. Aquí lo primero que tenemos que ver es que tenemos AC igual a AB más AB, que viene siendo nuestro dada, que este va aquí. Ahora, lo que hicimos aquí en esa segunda parte es usamos el postulado de la suma de los segmentos para decir que AB más BC es igual a AC. Así que este viene siendo el postulado de la suma de segmentos. Déjalo acercar un poquito para que lo vean mejor. De segmentos. Ahora lo que hicimos es de que notamos que este y este son iguales, así que usamos la propiedad de la transitividad, propiedad transitiva de igualdad para conectarlos y decir que esto y esto son iguales. Y al último restamos AB de ambos lados y eso sería la propiedad de igualdad de la resta. Ya hicimos una prueba exactamente de esto. Es simplemente otro formato que quieren que investiguemos. Eso es en la página 59. Lo hubiera dicho al principio de la lección. Página 59. Pasemos a la página 60. En la página 60 tenemos otra vez la misma prueba que ya hicimos. Ahora la vamos a reorganizar y la vamos a poner en una prueba con un diagrama de flujo. Aquí lo primero que tenemos que poner es el dado. Es lo primerito que nos dan. Tenemos, vamos a marcarlo, tenemos aquí el postulado de la suma de los ángulos. Puesto que hicimos que el ángulo 2 y 3 es igual al ángulo EBA. Postulado de la suma de ángulos, que es la misma que la A y la D, así que no importa cuál. Ahora lo que hicimos es sustituimos el ángulo 3 por el ángulo 1, así que usamos la propiedad de la sustitución de igualdad de la sustitución o substitución, para mí eso estaría bien. Ahora lo que hicimos es que volteamos el orden de estos dos usando la propiedad conmutativa. Conmutativa. Sigo diciendo conmutativa, pero es conmutativa. De la suma. Ahora, el postulado de la suma de ángulos nos dice que el ángulo 1 y 2 es igual al ángulo CBD. Así que esto sería la propiedad, no la propiedad, el postulado de la suma de ángulos. Y al último vamos a usar la propiedad transitiva de la igualdad. Otra vez es un tipo diferente, una prueba que es diferente, se llama un flujo, un diagrama de flujo. No es mi favorito, pero lo tenemos que saber. Pasemos a la página número 61. En la página número 61 vamos a escribir dónde van a ir nuestros ejemplos. En la página 61 tenemos aquí el problema número 1, problema número 2, y tenemos unos teoremas que vamos a tratar de probar.
Todos los ángulos rectos son congruentes, incluso va a ser la prueba para el número 1. El teorema de los suplementos congruentes. Si dos ángulos son suplementarios al mismo ángulo, entonces son congruentes. En otras palabras, si tenemos un ángulo suplementario a otro ángulo y ese ángulo es suplementario a otro ángulo, esos dos ángulos van a ser congruentes y es lo que vamos a tratar de comprobar. Eso va a ser para el número 2. Denle vuelta. En la página 62 tenemos otro teorema muy similar al de los suplementarios, pero ahora con el complementario. Si dos ángulos son complementarios al mismo ángulo, entonces son congruentes. Si este ángulo es complementario a este y este ángulo es complementario a este, entonces estos dos ángulos van a ser complementarios. Problema número 4 va a ir aquí. El postulado del par lineal. Ya sabíamos esta, pero no la habíamos comprobado. Si dos ángulos forman un par lineal, entonces son suplementarios. Si estos dos ángulos forman un par lineal, entonces son suplementarios y la suma es 180. Problema 5 ahí. Y el problema 3 aquí abajito. Teorema de la congruencia de los ángulos verticales. Los ángulos verticales son congruentes. Y vamos a comprobarlo en uno de los problemas. Ahora, pasemos a los ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo número 1. Paren el video para que puedan escribir los problemas. Ahora, aquí nos dicen que el ángulo 1 y ángulo 2 son ángulos rectos y tenemos que comprobar que son congruentes. Ahora, empecemos. Ángulo 1 y ángulo 2 son ángulos rectos. Y este viene siendo el dado, no dada. Y usamos letra mayúscula. Estamos empezando una oración. Ahora, ¿qué significa eso? Si el ángulo 1 y el ángulo 2 son rectos, entonces sus medidas son de 90 grados. Ángulo 1 igual a 90, ángulo 2 igual a 90. Y esto es prácticamente la definición de los ángulos rectos o de un ángulo recto. Vamos a ponerlo de un singular, del ángulo recto. Ahora, si usamos la propiedad de la transitividad, estos dos son iguales, así que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2. Propiedad de la transitividad de la igualdad. Entonces, si esos dos ángulos tienen la misma medida, entonces son congruentes, por definición. Ángulo 1 congruente al ángulo 2. Definición de ángulos congruentes. Y esta es nuestra prueba para el ejemplo número 1. Pasemos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos lo siguiente. Paren el video para que copien y luego empiecenlo cuando estén listos. Tenemos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios, el ángulo 3 y el ángulo 2 son suplementarios. Y tenemos que comprobar que el ángulo 1 y el ángulo 3 van a ser suplementarios. Ahora, empecemos con escribir nuestro dado. Tenemos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios. No me lo voy a poner SUP, vamos a abreviar. Suplementarios porque son muchas letras. Y que el ángulo 3 y el ángulo 2 también son suplementarios. Y eso es nuestro dado. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que la suma de esos ángulos van a ser 180. Quiere decir que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180
la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 2 es igual a 180. Y esto es por definición. En la definición de ángulos suplementarios, con una P, no con dos. En inglés es con dos. Suplementarios. Ahora, si nos damos cuenta aquí, ambas ecuaciones aquí equivalen a 180. Así que si estos dos son iguales, entonces estos dos van a ser iguales. Que ahora lo que vamos a hacer es vamos a equivaler la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 igual a la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 2. Y aquí lo que usamos fue la propiedad de igualdad de la transitividad. Ahora, si miramos aquí, tenemos la medida del ángulo 2 en ambos lados. Podemos prácticamente restar ángulo 2, la medida del ángulo 2 de ambos lados. Aquí me daría la medida del ángulo 1 igual a la medida del ángulo 3. ¿Y qué fue lo que hicimos? Y usamos aquí la propiedad de igualdad de la resta. Y ahora sí, si los ángulos son iguales, entonces van a ser congruentes por definición. Ángulo 1 congruente a ángulo 3. Y esa va a ser la definición de ángulos congruentes. Y este es el ejemplo número 2. Pónganle pausa para que terminen de copiar. Y sigan cuando estén listos. Ejemplo número 3. Demostrar el teorema de la congruencia de los ángulos verticales. Ahora, podemos hacer una prueba de párrafo, podemos hacer una prueba de 2 columnas. Esta vez vamos a hacer una prueba de párrafo. Es menos restringido, pero igual se puede hacer. Aquí lo que tenemos es de que el ángulo 7 y el ángulo 5 son verticales. Ahora, podemos ver que en el mismo diagrama, el ángulo 5 es antes de que le siga. El ángulo 5 y el ángulo 6 son un par lineal. Que no se nos olvide eso. También tenemos aquí que el ángulo 6 y el ángulo 7 son par lineal también. Así que ambos pares son par lineales. Entonces, por el postulado del par lineal, ángulo 5 y ángulo 6 son suplementarios. Así que el ángulo 5 es suplementario al ángulo 6. Y por el mismo motivo, el ángulo 7, vamos a ponerlo en este orden y van a ver por qué, es suplementario al ángulo 6. Eso significa que estos dos ángulos aquí son suplementarios al mismo ángulo. Y por el teorema que acabamos de comprobar, el teorema de los suplementos congruentes, el ángulo 5 va a ser congruente al ángulo 7, puesto que estos dos ángulos son suplementarios al mismo ángulo y entonces van a ser congruentes. Y ese es el ejemplo número 3. Copéenlo y sigamos. Ejemplo número 4. Copéenlo y resuélvanlo. Esta es una aplicación, no es una prueba. Aquí tenemos que los ángulos verticales son congruentes. Entonces, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a ser congruentes. Que esto me dice que las medidas van a ser igual. 148 igual a 3x más 1. Vamos a resolver. Le vamos a restar 1 a ambos lados y nos da 147 igual a 3x. Dividimos ambos lados por 3 y déjenlo pongo en la calculadora porque yo no sé qué es eso. Aquí si dividimos por 3, x me va a dar el valor de 49, que es lo que están buscando, hallar el valor de x.
Es una aplicación de que los ángulos verticales son congruentes. Uno más. Ejemplo número 5. En el ejemplo número 5 tenemos lo siguiente. Tenemos aquí que el ángulo 1 es congruente al ángulo 4. Y tengo que demostrar que el ángulo 2 es congruente al ángulo 3. Así que en esta parte vamos a hacer una prueba de párrafo, podemos decir. A ver, tenemos en el dada que el ángulo 1 es congruente al ángulo 4. Esto se nos dio. Según el teorema de la congruencia de los ángulos verticales, aquí sabemos que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Y también que el ángulo 3 es congruente al ángulo 4. ¿Okay? En virtud de la propiedad transitiva de la congruencia de los ángulos, el ángulo 2 y el ángulo 4 van a ser congruentes. Ahora, miremos una cosa aquí. Ángulo 1 congruente al ángulo 4, ángulo 1 congruente al ángulo 2. Entonces aquí el ángulo 2, por medio de estos dos, el ángulo 2 va a ser congruente al ángulo 4. Ahora, aquí estamos viendo que por medio de estos dos de aquí, ángulo 2 congruente al ángulo 4, ángulo 3 congruente al ángulo 4, entonces estos dos ángulos aquí van a ser congruentes. Ángulo 2 congruente al ángulo 3. No es técnicamente un párrafo, pero aquí explica exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es de que estamos usando la propiedad de la igualdad de la transitividad. La usamos como unas 2-3 veces aquí. Y eso comprueba que ángulo 2 es congruente al ángulo 3. Ahora, si queremos hacer esto en una prueba de diagrama de flujo, se puede hacer. O si la queremos hacer en una de 2 columnas, también se puede hacer. Que para mí es mejor. Ahora, recuerden que tienen que hacer los problemas que están en la página número, déjame ver el libro, página número 63. Hasta luego.